Hoy revisaremos el Lens Mod, esta cosita que está acá para la GoPro 9, que añade funcionalidades muy interesantes a esta camarita ya de por sí bastante buena. Pero realmente vale la pena. Esto es Gtech y los invito a descubrir todos los detalles después de la intro, si este accesorio, el Lens Mod de la GoPro 9, vale la pena o no. Y este mosco me trae loco, así que seguimos con el review. ¿Y cómo se monta este pequeño accesorio? Viene con dos cubiertas de silicona, como pueden ver. Desmontan esta cubierta, quitan el que trae por defecto la cámara, que es solamente darle un giro así. Este lo ponen en la tapita que le quitaron al Lens Mod. Como ven, es muy fácil, tiene unas ranuritas que coinciden con estas que están aquí. Lo embonan ahí, dan vuelta y listo, ya está puesta. El capuchón le sirve como protector. Aquí solo tienes que desplegar y activar la opción que viene para el Lens Mod. Y listo, ya está activado. Tiene tres funcionalidades: Video Max, Foto Max y Secuencia Max. Vamos a probar la Secuencia Max y el Video Max, por supuesto. La GoPro con el lente original es resistente a 10 metros bajo el agua. Claro, sin el Media Mod este que trae puesto ahora. Si le añades el lente, el Lens Max Mod, lo que pasa es que se reduce la resistencia a 5 metros nada más, pero sigue siendo resistente bajo el agua. ¿Y qué funcionalidades le añade este lente Max Mod a la GoPro? La primera función que le añade es el Max Hyper Smooth, es decir, lleva la estabilización a otro nivel. Ya de por sí la estabilización que trae la GoPro 9 con el lente original es suficientemente buena, pero si quieres dar un escalón adicional, con este lente lo consigues. La máxima resolución con la que puedes grabar con este lente es 2.7K a 60 frames por segundo. Con el lente original de la GoPro, pues vas a poder grabar a 4K y hasta 5K. ¿Y qué les pareció, amigo? Da un saltito en cuanto a estabilización. Tampoco es que mejore considerablemente, porque ya es buena la estabilización que trae la GoPro de manera nativa. Con esto das un escaloncito arriba. La verdad que sí se nota. Otra característica que añade este lente es incrementar el ángulo de visión. Con el lente nativo que trae la GoPro 9 tienes 135 grados de ángulo de visión ya en el ultra gran angular. Con este lente pasas a 155. Es decir, el Max Super View equivale a un 14 milímetros, mientras que el lente nativo de la GoPro 9 equivale a un 16 milímetros. Tampoco es un salto abismal, pero la verdad es que te permite tener mayor información en la toma que estés haciendo. Y ahorita lo vamos a probar. Y ahora estamos grabando con el lente nativo que trae la GoPro 9 con el ultra gran angular. Van a ver que cuando cambia este lente, pues va a cambiar el panorama y la toma va a ampliarse un poco más. Vamos a cambiarlo a ver qué tal. ¿Y qué pasó que se ve la toma con este marco alrededor? Pues es que tienes que activar la función de Lens Max en la cámara. Y ya está activada la función para usar el lente Max. ¿Qué les parece, amigos? Si amplía el ángulo de visión. Recuerden que con el lente nativo de la GoPro es un 16 milímetros y con este lente es un 14 milímetros, es decir, tiene una amplitud un poco mayor. Va del lente nativo a 135 grados y con este lente a 155 grados. La verdad es que da un salto cualitativo, sobre todo para tener más información en la imagen que está captando. Otra función que añade es el bloqueo del horizonte.
tanto de manera vertical como horizontal y 360. El bloqueo del horizonte es algo que la GoPro 9 ya trae incorporado, pero esto lo lleva a otro nivel, es decir, puedes girar la cámara 360 grados así y tu escena va a seguir grabándose sin ningún problema. Mientras que con el lente normal, cuando giras vas a ver un pequeño twist. Y vamos a ver las pruebas para que ustedes mismos comprueben lo que estoy diciendo. ¿Qué les pareció, amigo? La verdad que el bloqueo del horizonte con este lente lleva la cámara a otro nivel. Dejen qué les pareció en los comentarios, comenten todo lo que quieran comentar, que nunca comenta nada. Y otra función que añade este lente Max es que lleva el Time Warp, el Hyperlapse de GoPro a otro nivel. Claro, con ese nivel de estabilización ustedes van a comprobar por sí mismos que el Time Warp queda muchísimo mejor. Y vamos a las pruebas. Me tienen loco los putos moscos aquí en el parque. Y los aviones. ¿Y qué les pareció, amigo? La verdad que el Time Warp o hiperlaxo de la GoPro con este lente Max da un salto de calidad notable. Claro, si la estabilización mejora, por tanto el hiperlaxo va a ser mucho mejor. Si les parece que mejora mucho, déjenlo en los comentarios. Y si les parece que no mejora tanto, pues también coméntenlo. Como pudieron ver, amigos, por $99 logran con este lente dar un salto de calidad en todo lo que quieran grabar con su GoPro 9. No solo es un salto de calidad, sino que añade funciones muy interesantes que te permiten exprimir al máximo la GoPro 9 si la usas para bloguear y también para hacer deporte, que es para lo que está pensada este tipo de cámara. Si les parece que $99 es un precio adecuado, sabemos que los accesorios de GoPro no son baratos, pero la verdad que por $99, ¿qué opinan, amigos? ¿Por $99 le añadirían todas estas funciones que les mencioné en el video? Déjenlo todo en los comentarios. Y bien, amigos, llegamos al final del video. Creo que este accesorio, el Lens Max Mod de GoPro 9, vale la pena. Por $99 le añades 4 funciones a tu GoPro 9, que ya de por sí es buena, y con eso logras sacarle el máximo partido a esta camarita, que es una delicia, que cada vez me gusta más. Y si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para que se enteren de todo, compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal, y nos vemos la próxima semana. Por no dejar, vamos a probar la estabilización subiendo esas escaleritas. ¿Qué les parece, amigos?